Una vez que admita de que estamos grabando, entonces vamos a reiniciar nuevamente lo que estábamos diciendo. Bueno, volviendo a nuestro tema, entonces les decía, hablemos de los elementos de la obligación tributaria, y dentro de los elementos de la obligación tributaria, la importancia de sobremanera que adquiere y adquieren estos elementos de la obligación guarda directa vinculación a lo que sería entender bien el derecho tributario, comprender bien. Una vez que nosotros llegamos a manejar todos estos conceptos, estas instituciones, como les había dicho, recuerdan ustedes en la primera clase, recuerden que en la primera clase les había dicho, hay instituciones que son muy propias del derecho tributario y que no las encontramos en otros o en otras, digamos, ramas del derecho en sí. Son únicamente administrados, manejados, conceptos que son propios del derecho tributario y que hacen también a su autonomía. En ese sentido, entonces, decía, cuando hablamos de los elementos, recuerden siempre, porque esto tiene mucha importancia a la hora de los exámenes también, ¿verdad? De que los elementos de la obligación son 6. Esos 6 elementos que componen la obligación tributaria, ese vínculo jurídico que existe entre el Estado, el contribuyente y los terceros vinculados, el Estado por su poder de imperio, el mandato que deriva de ese poder de imperio, el imperium que le otorga la facultad, digamos, de traimiento de parte de la riqueza de los particulares a los que nosotros denominamos en nuestra materia contribuyentes. Entonces hace de que de alguna forma él asuma el rol coercitivo, es decir, de cumplir hacer cumplir, que en este caso con el aporte, con ese sacar, ese detraer de los contribuyentes en forma obligatoria. Y lógicamente dentro de esas instituciones, esas 6 instituciones, hablamos del sujeto activo, el sujeto pasivo. Para nosotros el sujeto activo, que es el Estado, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿verdad? El objeto de la obligación tributaria. Objeto como fin, como objetivo que persigue esa relación jurídica. ¿Por qué se establece ese vínculo jurídico? ¿Cuál es el objetivo que sigue? Si bien, como veremos, basado en un poder de imperio, pero desde el objeto, desde el punto de vista de objetivo. Ahora bien, después lo que vamos a desarrollar el día de hoy, la causa de la obligación tributaria, la fuente y finalmente una de las instituciones importantísimas, que es el hecho generador o hecho imponible, ¿verdad? Y ahí es donde quiero retroceder, porque tengo entendido que ya tocaron ese punto, ¿verdad? Ya desarrollaron ese aspecto en particular. Entonces hacer de nuevo un repaso, digamos, de lo que es el hecho generador o hecho imponible, para tratar de alguna manera entonces de vincular a la causa de la obligación tributaria. Entonces voy a recurrir un poquitito a consultarle. Mariela, ustedes ya desarrollaron eso en la unidad anterior, ¿verdad? ¿Es así? ¿No estoy equivocado? Sí, así es. Así es, doctor. Ya vimos un poquitito lo que es el hecho imponible, también el objetivo y los sujetos de la obligación. Perfecto. Bueno, entonces, excelente. Siguiendo entonces el desarrollo y la continuidad de esos elementos, entonces decimos de que como institución propia del derecho tributario le encontramos al hecho imponible o hecho generador. Yo quiero que ustedes, cuando hablamos del hecho generador, siempre recuerden lo que conceptualmente vamos a decir. Describimos como los actos, eventos, los sucesos, los acontecimientos. También le decimos los supuestos. En algún momento podemos utilizar la palabra presupuesto, condición, hecho, así como dice su nombre propiamente, o acción que el legislador tomó en cuenta al momento de desarrollar la norma jurídica, al momento de diseñar la ley tributaria como relevante, en este caso, para que a partir de esa circunstancia, de ese hecho, de esa descripción,
pudiera entonces surgir la obligación tributaria, es decir, la obligación de pagar, de participar en este caso en lo que nosotros consideramos son recursos necesarios para que el Estado cumpla con su rol o su fin. Entonces decimos, son actos, eventos, son supuestos, son presupuestos, son condiciones, hechos, acciones previstas por el legislador con carácter genérico, con carácter general, que de producirse da nacimiento a la obligación tributaria. Ven ustedes que usamos la expresión acontecimientos con carácter general, con carácter genérico. ¿Por qué decimos tal cosa? Porque no hace referencia específicamente a un sujeto contribuyente, sino describe un acontecimiento con relevancia económica, en este caso, con relevancia tributaria, que si llegare a producirse, da nacimiento a esa obligación tributaria o perfecciona la obligación tributaria. De manera entonces que son acontecimientos descritos en forma general, no es subjetivo, ¿verdad? Sino tiene un carácter genérico, objetivo, y que describe esa circunstancia de la ley a partir lógicamente, del mandato del legislador en la confección de la norma jurídica, consideró que era relevante a los efectos de la tributación. Que cuando se vuelve particular, es decir, cuando se subjetiviza, cuando pasa a ser, a tener nombre y apellido, diríamos en términos sencillos, entonces se perfecciona la obligación tributaria. Ahí asume el vínculo entre el Estado y el sujeto contribuyente, que ya a partir de su conducta genérica y esa descripción genérica asume en particular la condición de contribuyente y de sujeto obligado. De manera entonces que a partir de ahí podemos considerar de que se perfecciona esa obligación, se concreta el hecho o el acto previsto en la ley. También siempre suelo mencionar de que si nosotros lleváramos a un ejemplo y que quizás ustedes les sirve como, digamos, una descripción más fácil de comprender y de asimilar, digamos, en un paralelismo, como si fueran, digamos, elementos paralelos o descripciones paralelas que nos permiten entender lo que estamos queriendo decir. Remitámonos a lo que representa la tipificación en el derecho penal, que a veces es una rama que a nosotros nos atrae por las características que tiene. Yo siempre recuerdo las clases de derecho penal en aquel entonces, por más que no sea mi especialidad, ¿verdad? Eran realmente atractivas las clases y llama la atención del alumno. Entonces, llevando a ese paralelismo también les digo, asimilen ustedes con lo que representa la tipificación en el derecho penal. Nosotros le vamos a llamar hecho generador. ¿En qué consiste esa tipificación del derecho penal? Son descripciones que hace la ley en forma general, forma genérica, no tiene nombre y apellido, sino sencillamente dice el que eventualmente describe una conducta del ser humano que es reprochable, antijurídica, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho penal. Y describe en forma general, de manera entonces que si algún sujeto o alguno de nosotros adecuara su conducta a la descripción genérica que hace la ley, surge la responsabilidad penal. Entonces estamos diciendo de que, y un término que usan mucho los penalistas, dice, la conducta del sujeto se subsume dentro de lo que es la descripción de la ley. El derecho tributario tiene las mismas características. Las mismas características desde el punto de vista de que también lo que hace es una descripción de hechos o acciones con relevancias económicas. La otra tiene, lógicamente, una relevancia desde el punto de vista de la conducta reprochable por parte del derecho penal. En el caso del derecho tributario son acciones, hechos, eventos, situaciones que tienen relevancia económica,
que si llegaran a ser particulares, si llegara a encuadrarse dentro de la conducta de un sujeto en particular, de una persona en particular, a la que le llamamos contribuyente, entonces se perfecciona la obligación tributaria. Tiene tanta importancia o tiene tanta similitud con lo que es la tipificación del derecho penal, que es la diferencia entre que yo vaya adentro, por decir así, si cometiera un crimen o no, dependiendo del tipo penal que se me pudiera aplicar, o que eventualmente mi conducta se encuadrara dentro de lo que sería ese tipo penal. Lógicamente puede también atenuarse o agravarse la circunstancia o eventualmente no ser reprochable, ¿verdad? Y en el caso del derecho tributario también tiene esas características, es decir, si el sujeto eventualmente no encuadrara su conducta dentro de lo que es la descripción que hace la ley tributaria, entonces podría estar excluido de la tributación, ¿verdad? Exceptuado de tener que tributar fuera de lo que es la descripción que hace la ley, de manera entonces que la consecuencia va a ser no tributar, o en su efecto, tributar, abonar, pagar, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ustedes una descripción paralela, digamos así, por eso les decía, tratando de entender lo que es el hecho generador y, que nosotros estábamos mencionando. Recuerden ustedes la importancia de lo que es esta institución, porque ello dependerá mucho para que ustedes lleguen a comprender más adelante cuando entremos especialmente en el marco del derecho positivo nacional. Ahí vamos a apreciar que cada uno de los tributos, y cuando yo hablo, recuerden también que cuando hablo de tributos hablo de impuestos, tasas o contribuciones, todas sin excepción, tienen en la norma legal una descripción del evento, el acto, el presupuesto, la condición que debe producirse para que surja la obligación tributaria. De manera tal, entonces, que siempre existirá un hecho generador o un hecho imponible descrito, en este caso, por el marco legal tributario, que nos indicará cuál será la circunstancia a partir de la cual vamos a entender que están o no comprendidos o eventualmente obligados al pago del tributo. Ahora bien, yendo a lo que nosotros habíamos hablado de la unidad cuarta, tendríamos que mencionar lo que es la causa en el derecho tributario. Bueno, voy a ir un poquitito a la presentación, así vemos si compartimos entre todos esto. Bueno, veamos entonces, cuando hablamos de la causa en la obligación tributaria, tenemos que remitirnos necesariamente a la causa en el derecho civil. En algunos casos, algunos autores directamente dicen, admiten una causa en el derecho tributario, lo que serían aquellos que sostienen la teoría causalista y los anticausalistas. Pero si nosotros habláramos de la causa en general, como contenido de la obligación en el derecho civil, diríamos que esta se remite a los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley, como causa de una obligación. Es decir, nos lleva a responder, así como dice el material, en la interrogante o el motivo por el cual se obliga a una persona a sufrir, desde el punto de vista del derecho tributario, en un detrimento de su patrimonio, es decir, una detracción de parte de su patrimonio, de su economía, de sus ingresos, de forma tal que vaya al Estado en carácter de aporte. Entonces, a partir de ese concepto, nos queda inferir que la causa es la expresión de la voluntad y el acuerdo del consentimiento de las partes como condición para que se genere una obligación civil en general y el de los contratos en particular. Como les decía, después tenemos los delitos y los cuasi delitos que generan obligaciones también. Y la ley, ¿verdad? En el caso del derecho tributario, el elemento causal principal que nosotros vamos a analizar, entonces, a partir de las distintas teorías que sostienen
este concepto es determinar por qué el sujeto, cuál sería el elemento causal que lleva al sujeto a tener que sufrir en esa participación de lo que es su patrimonio y tener que entregar al Estado de manera a que justifique eventualmente el por qué se produce ese detraimiento. Muchos autores sostienen, y en ese sentido nosotros vamos a ir viendo de que ambas teorías, la causalista y anticausalistas, describen las posibilidades de justificar de por qué se produce ese detraimiento de parte de nuestro patrimonio. Algunos expresan su concepto diciendo de que ello se justificaría en eventualmente la necesidad que tiene el Estado de cumplir con su rol, es decir, satisfacer esas necesidades públicas. Una necesidad que por su propia creación o ideal de Estado, entonces estaría justificando del por qué el sujeto tiene que participar o tiene que verse obligado a entregar parte de su patrimonio. Otras teorías le llaman la teoría que sostienen el concepto de la prima de seguro. ¿A qué se refiere con la teoría de la prima de seguro? Dicen, esto actúa como una prima de seguro. El Estado protege su patrimonio y dentro de lo que sería la protección de ese patrimonio, los sujetos están obligados a abonar el tributo como si esta fuera una prima de seguro. Eventualmente de que si es que ocurriere algún evento, entonces el Estado acciona para reponer lo que sería el daño que ha sufrido el sujeto. Muchos rechazan esta teoría, o de hecho se rechaza porque dicen, bueno, en la realidad eso no sucede. Cualquier evento que se pudiera generar el Estado precisamente no va a ser el que va a sostener. Los anticausalistas dicen, no se produce tal como ocurre en los contratos civiles en materia de seguros, una reposición del bien dañado, ni podría ser estas las características. Otra teoría plantea la posibilidad de que sea justificada como doy y me das, es decir, a partir de servicios que el Estado otorga y que brinda a los integrantes de su comunidad, entonces estos se ven obligados al pago en concepto de tributos. Pero es aquí que muchos dicen, bueno, pero ¿cuáles son los servicios que el Estado brinda y en qué nivel y qué condiciones? Si llamáramos, como hemos hablado, de servicios generales o particulares, cualquiera de ellos, los llamados servicios públicos en muchos casos no llegan a toda la comunidad, pero sin embargo nosotros estamos obligados a tributar igualmente, aún por sobre esa circunstancia de que haga usufructo o no de un servicio general o un servicio particular. La obligación subsiste. En muchos casos, si nosotros analizáramos, y esto que estoy diciendo es apenas un ejemplo, lo que hace eventualmente a la prestación de servicios, nos vamos a encontrar con que, y si tomamos el modelo de la educación, todo lo que fue mi formación académica, recuerden que estoy hablando de un ejemplo, lo hice en una escuela privada, es decir, del sector privado. Mis padres tuvieron que abonar todo lo que era mi educación. La etapa secundaria, la misma cosa. Y después llegué a la universidad y también en la universidad me fui a una universidad privada. Vuelvo a repetir, estoy hablando simplemente de un ejemplo, no significa de que en mi caso se aplique así, es todo lo contrario. Entonces, es decir, dentro del concepto de servicios generales y la educación, tomando la educación como un servicio general y que justifique la causa de la obligación tributaria de por qué se establece ese vínculo jurídico entre las partes, entonces diría, bueno, pero yo no recibo servicios en materia de educación. Es más, nunca recibí, tuve que solventar todo eso. Si fuéramos al marco de la seguridad, la misma cosa. Es decir, no hay una protección general de seguridad interna de la policía sobre mis bienes que pudieran sufrir un detrimento. Es decir, hay muchos servicios que no estoy recibiendo y que como consecuencia de ello, entonces, no estaría justificando del por qué se genera la causa en la obligación. Y finalmente llegamos a los que uno de nuestros maestros, Carlos Mersán, el creador de
mejor dicho, el iniciador de la carrera de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho, nos decía y describe el elemento causa como ese nexo, ese puente de unión entre la ley y lo que es el presupuesto, eso que hablábamos recién, que estableció el legislador, el hecho generador, es decir, que se da dentro de esa relación que existe entre esos dos elementos como sustanciales para que se pudiera establecer la justificación de este elemento. Y en ese sentido nos dice Mersam y sostiene la mayoría de los tratadistas, ¿verdad?, de que la causa de la obligación tributaria generalmente aceptada está dada en la capacidad contributiva. Es decir, responde a la pregunta, ¿por qué pago? ¿Por qué tenemos que pagar tributo? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos? Y ello está dado por la capacidad contributiva. Y ahora bien, nosotros a su vez describamos en qué consiste esa capacidad contributiva, que no es otra cosa que la potencialidad que tiene un sujeto para hacer frente a las cargas tributarias. Decimos de que existe capacidad contributiva cuando el sujeto describe su potencialidad a los efectos de soportar o de hacer frente a las cargas tributarias, en mayor o menor grado. Y eso nos diferencia desde el punto de vista de la tributación y establece también que ese principio de igualdad, como decía en alguna oportunidad, no es un principio de igualdad que responde, digamos, de una tabla rasa, sino ello hace a ese concepto de capacidad contributiva. Es decir, cada quien aporta de acuerdo a su condición particular desde el punto de vista económico. Y que evidentemente no todos tienen la misma condición. Es así entonces que nosotros vemos que los sujetos tienen distintas capacidades contributivas. Es decir, cada quien tiene una conducta diferente respecto o ante el tributo y está condicionado a su capacidad contributiva. Entonces, decimos que la causa admitida en materia tributaria es la capacidad contributiva, esa mayor o menor aptitud que tiene el sujeto para soportar las cargas tributarias. Y de ese punto de vista, lógicamente, como les decía, nosotros tenemos distintas condiciones. No es la misma cosa, evidentemente, no es la misma situación en la que se encuentran los diferentes sujetos dentro de la sociedad a los efectos de hacer frente al tributo. Y así se les debe dar un tratamiento diferente también, dentro de un principio de igualdad, pero tratándole a los iguales como iguales y a los desiguales, como decía Mersam. Es decir, cada quien abonará de acuerdo, en este caso, a su condición particular desde el punto de vista económico. Ahora, tenemos que ser también honestos en decir de que si bien ese principio tiene las características de, digamos, en el marco teórico, esa pretensión, la realidad es que hoy en día, especialmente con lo que hace a los impuestos indirectos, en muchos casos es de aplicación relativa, no es absoluta. Es decir, lo que hace al principio de capacidad contributiva, de alguna manera, entonces, cuando hablamos de impuestos directos, entonces estamos ante la posibilidad de que efectivamente ese principio se aplique tal cual se describe. Pero cuando nos presentamos ante impuestos indirectos, generalmente es absolutamente relativo, es decir, no se aplica en su totalidad. ¿Por qué? Porque todo lo que hace a los impuestos indirectos generalmente tienen un carácter fiscal recaudatorio y no es precisamente el principio de capacidad contributiva el que más atiende, ¿verdad? Si bien hay aportación, si bien hay detracción del tributo en base a diferentes condiciones de los sujetos, pero toma elementos que no son precisamente de los más justos. A ver, ¿quién me responde para entender lo que estoy diciendo? ¿A qué se refiere o a qué me refiero cuando hablo de eventualmente de impuestos directos e impuestos indirectos?
quién participa conmigo dentro de esa descripción. Inclusive eso es materia que ustedes dieron el año pasado, ¿verdad? En finanzas públicas, así que se supone de que ya aprobaron la materia y que en este caso sería mucho más fácil para ustedes describir. ¿Cuál es la característica que tienen los impuestos directos e indirectos y en qué se diferencian? ¿Por qué cuando dije de que en el caso de los impuestos indirectos no existe ese principio absoluto de capacidad contributiva, sino más bien es relativa en función a lo que sería distinguir lo que es uno y otro? A ver, escucho quién abre su micrófono y me responde, porque si no, entonces no le... Hola, Fernando Vera, ¿verdad? Sí, profe. Profe, los impuestos directos yo tengo entendido que son, por ejemplo, las tasas, ¿verdad? O sea, que uno paga por un servicio específico en sí. Y con el caso de los impuestos indirectos, o sea, con el caso de los impuestos indirectos que serían ya, por ejemplo, el impuesto a la renta personal, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Que ese impuesto en sí no es que va para ese fin específico otra vez, sino que vuelve al arca fiscal, pero como con para otros fines, puede ser. No, Fernando, y voy a tener que pedirle a la profesora Mariela que me auxilie en ese sentido. Siempre digo que me auxilie para que me oriente. Mariela, hay una parte del programa que nos pide también describir impuestos directos e indirectos. Nosotros no dimos todavía esa parte, o ya tocamos eso. No, okay. No todavía, doctor. Está más adelante. Creo que hay una... Está más adelante en la parte. Sí, creo que es la unidad 9 que habla de los tributos. Perfecto. Justamente. Y ahí es donde se va a ver directos e indirectos y, o sea, la diferencia de todos los tributos. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es adelantar entonces, porque se dan cuenta de que la precisión que se necesita en este sentido, como para poder, digamos, entender bien todo esto que estamos diciendo, parte de elementos que quizás nosotros ya consideramos como desarrollados, me refiero a finanzas públicas, y que hoy en día lo vamos a tener que otra vez el volver a repetir, ¿verdad? Es así que... Profe, escucho, María José. Quiero saber si estoy equivocado o no con mi respuesta, ¿verdad? Los impuestos indirectos no son los que graban el consumo, por ejemplo, ya sería el IVA. Sí. Y el directo es lo que, de acuerdo a tu manifestación de riqueza, es lo que se te va cobrando, ¿verdad? O sea, vas pagando por ejemplo, el IRP, lo que era el impuesto a la parte de agricultura y cosas así, la producción, por ejemplo. Renta agropecuaria. Sí. Bueno, en parte sí, tendría más o menos digamos así, alguna relación, sin ser muy técnico y específica tu respuesta, pero sí, no está errado. Ahora, yo quiero volver otra vez para todos, sin excepción, ¿verdad? Voy a darle lugar a Belén, que quiere entrar tarde a la clase. Bueno, les decía entonces, para todos, vamos a adelantar esta partecita porque es necesario esa precisión. Y entonces voy a volver otra vez con Fernando, ¿verdad? Fernando Vera. Lo que me dijo Fernando, después vamos a unir con lo que dice María José y algunos que están escribiendo en el chat, ¿verdad? Para Fernando en particular y para todos, recuerden ustedes lo siguiente, no olviden, tributo es el género. Cuando hablamos de tributo, hablamos del género. Y las especies son los impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, son distintas especies de tributos, ¿verdad? En general son todos tributos. De manera que si yo hago relación a decir, Fernando Vera, aboné un tributo, no puedes saber si estoy refiriendo a que pagué un impuesto, aboné una tasa o una contribución. Pero lo que no puedo hacer es, como me dijo Fernando, tasas e impuestos. Me habló, dice, los impuestos indirectos, si no me equivoco, voy a tratar de recordar, o a la inversa, son aquellos que se pagan, o sea, se costean, digamos así, ese término mío, por tasas, ¿verdad? Y los indirectos por impuestos. Porque
son distintos tributos. Acá estamos hablando de impuestos directos e impuestos indirectos. Entonces, si nosotros tuviéramos que dar una descripción de lo que representa definir conceptualmente cada uno de los tributos, diríamos lo siguiente. El impuesto se define o definimos diciendo es una obligación pecuniaria, excepcionalmente en especies, por la que el Estado o sujeto activo de la obligación, estamos hablando de los elementos de la obligación tributaria que les había mencionado anteriormente, tienen su importancia, el primero que dieron en la clase anterior, entonces decimos, son obligaciones pecuniarias establecidas por ley, por el Estado, por la que el sujeto activo, este Estado, exige de forma coercitiva al sujeto pasivo, el contribuyente, por una prestación de servicios de carácter general, una contraprestación o pago. Repito nuevamente, obligaciones pecuniarias, excepcionalmente en especies, por la que el sujeto activo del Estado, en base a una norma jurídica de carácter coercitiva obligatoria, exige al sujeto pasivo contribuyente por una prestación de servicio de carácter general el pago o contraprestación correspondiente. Entonces ahí estamos dando la descripción de lo que es un impuesto y vamos a desmembrar cada uno de sus elementos. ¿Por qué decimos que es una obligación pecuniaria? Porque es en dinero. Siempre se cancela en dinero. ¿Por qué hacemos referencia a que excepcionalmente se da en especies? Porque eventualmente esa cancelación de esa obligación de carácter tributaria, la obligación de aportar que tiene el sujeto, siempre va a ser cancelado en dinero, pero salvo excepciones donde la ley admite que pudiera abonarse o pagarse el tributo, el impuesto en este caso, ¿verdad? En particular a través del pago en especies, pero eso debe ser expresamente autorizado por ley, ¿verdad? No es que signifique que yo puedo ir a entregar cualquier cosa que me plazca, un terreno o un bien material y decirle a la subsecretaría de tributación, bueno, quiero que ustedes me reciban como parte de pago. Es cuando la ley expresamente lo admite. Por eso dice excepcionalmente en especie. Entonces, obligación pecuniaria en dinero, excepcionalmente en especies, basado, amparado, sustentado en una norma legal, en una ley, por la que el sujeto activo, el Estado, me exige a mí, sujeto pasivo contribuyente, por una prestación de servicio de carácter general. La cuestión es la siguiente, dimos en la primera clase eso. ¿Cuáles son, Fernando Vera, los servicios de carácter general? ¿Cuáles son los servicios de carácter general? ¿Qué pasó, Fernando? ¿Te desconectaste? Estoy esperando. No, profe, acá estoy. Y lo que yo recuerdo más o menos en la primera clase, los servicios generales, y en teoría son todos los impuestos que abarcan todos los ciudadanos, pero o sea, la verdad que... Los servicios generales, Fernando, son aquellos que aprovecha la colectividad sin que ello pueda fraccionarse o determinarse unidad de consumo. Ejemplo, la educación. Ahora lo que estás teniendo en la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho, tu educación es gratuita, independientemente de los accesorios que podrían ser el derecho de matrícula y otras cosas. Pero en general la educación primaria, secundaria, universitaria, pública es de carácter general. Seguridad pública, seguridad interna, seguridad externa, ¿verdad? Salud pública, son la misma justicia, ¿verdad? Estoy hablando del Poder Judicial. Todos son servicios de carácter general. Están a disposición de la colectividad. Pueden ser utilizados en mayor o menor grado por distintos sujetos, ¿verdad? Son costeados por impuestos en este caso, y nos permiten en este sentido que todos los integrantes de la colectividad, los contribuyentes, lo puedan aprovechar. Algunos de mayor grado o menor grado.
Por ahí, como les decía aquella primera vez, bueno, alguno tendrá la desgracia de ir permanentemente a la comisaría porque tiene problemas, por A o B motivo, porque se les roba, o cualquier otro inconveniente, y otros nunca lo pisarán. Entonces, algunos usufructuarán con mayor grado o menor grado, pero están a disposición de la colectividad. Son servicios de carácter general. No existe una contraprestación en particular para los sujetos en relación a lo que serían los servicios, ¿verdad? Sino aprovechan toda la colectividad. Los impuestos cubren este tipo de servicios. Entonces, por eso decimos obligación pecuniaria establecida, en este caso, por ley, por la que el sujeto activo del Estado exige coercitivamente al sujeto pasivo contribuyente por una prestación de servicio de carácter general, una contraprestación o pago. ¿Por qué pago el impuesto? Estoy pagando porque voy a recibir servicios de carácter general, todos ellos. Conforme a mi capacidad contributiva, lógicamente lo voy a abonar. ¿Cuál es la diferencia con la tasa? Y vamos a ver conceptualmente en qué consiste la tasa. Son obligaciones pecuniarias, también excepcionalmente en especies, establecidas por ley en función a una norma legal con carácter coercitivo por la que el sujeto activo del Estado detrae de mi patrimonio por un servicio de carácter particular, especial, divisible y exige una contraprestación al sujeto pasivo. Es la misma descripción conceptual, salvo una diferencia. En el impuesto son servicios de carácter general, en el caso de las tasas son servicios de carácter particular, divisible, fraccionable. ¿Y qué significa eso? Que ese servicio se puede determinar unidad de consumo y se establece claramente quién es el que exige la prestación de ese servicio. Generalmente costeados todos ellos por la tasa. De manera que puede, a partir de esa figura, establecerse unidad de consumo, interesa solamente a ese sujeto contribuyente que exige esa prestación de servicio, lo abona él y se puede establecer eventualmente costos por unidad de servicio. Y ustedes van a encontrar de que hay una inmensidad de servicios particulares, divisibles, determinables, fraccionables que presta el Estado y que eventualmente no es de interés de la colectividad, sino de los sujetos que lo exigen en particular, y son estos los que deben eventualmente abonarlo. ¿Quieren un ejemplo particular? Les doy uno, la tasa de peaje. ¿Por qué yo abono una tasa de peaje? Porque es un servicio de carácter obligatorio prevista por ley, es coercitivo, me exige el sujeto pasivo, el Estado, al sujeto pasivo contribuyente, el conductor del vehículo, por un servicio particular, divisible, determinable, la utilización de la franja de la ruta, es decir, que yo me pueda trasladar sobre la capa asfáltica eventualmente, y me obliga al pago de este tributo que es la tasa. De manera tal entonces que son servicios divisibles. Van a encontrar un montón de ejemplos en materia municipal especialmente, y también en muchas otras circunstancias donde encuentran ustedes servicios costeados por tasa. Queremos un ejemplo, vamos a la Facultad de Derecho. Si va a Fernando y le pide eventualmente a la Facultad de Derecho, le dice, deme mi certificado de estudio a la fecha, quiero ahora el certificado de estudio, le va a cobrar por una tasa que es la expedición de ese certificado. ¿A quién le interesa? Solamente a Fernando. ¿Quién es el que exige? Fernando Vera. ¿Y de qué manera va a determinar? Por unidad de servicio, es decir, por unidad de consumo. Usted pidió el servicio y como consecuencia de eso está obligado a abonar una tasa. Y la contribución, que también tiene las características de ser una obligación pecuniaria, también está establecida por ley, por la que el sujeto activo del Estado exige al sujeto pasivo contribuyente por un beneficio diferencial o plusvalía. Se dan cuenta que desde el punto de vista conceptual, los tres tienen elementos que les son muy comunes, pero difieren
en cuanto a lo que hace al tipo de prestación que van a recibir. Uno es general, el otro es particular. Uno es indivisible, el otro es divisible. La tasa. Y la contribución, que es un beneficio diferencial o plusvalía. Desde el punto de vista genérico, los tres son tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Pero cuando hablamos de cada una de las especies, ellas tienen diferencia. Nosotros acá dijimos, y estábamos hablando de la capacidad contributiva, y habíamos dicho de que hacíamos referencia a impuestos directos e indirectos. Entonces, no mezclemos tasas y contribuciones, quedan de lado. Ahora tenemos que definir por qué a uno le llamamos directos y por qué a otro le llamamos impuestos indirectos. Y ahora vamos al concepto, en parte utilizando lo que había dicho María José Mesa y otros compañeros. Los impuestos directos e indirectos tienen tres formas de distinguirse, pero una que es la más relevante quizás, porque es la que más se puede apreciar, está relacionado al aspecto financiero. Los impuestos directos no permiten la traslación de la carga impositiva, no admiten el fenómeno de la traslación de la carga impositiva. ¿En qué consiste ese fenómeno de la traslación de la carga impositiva? Transferir, hacer que otro pague el impuesto en sustitución mía. De manera entonces que yo lo que hago es, cuando realizo la operación comercial o eventualmente cuando me veo obligado al pago de tributo, veo la forma en que sea el tercero el que abone y no precisamente yo. Entonces dice una forma de distinguir dentro del marco teórico, los tratadistas dicen, ¿y cómo distinguimos cuál es directo e indirecto? Directo son aquellos que no admiten, no permiten la traslación de la carga impositiva. Es decir, el sujeto obligado, aquel sujeto en quien se produce el hecho generador. ¿Recuerdan ustedes la descripción de hecho generador? El evento, el supuesto, el presupuesto establecido por el legislador en la ley que de producirse da nacimiento o perfecciona la obligación tributaria, en este caso, en él se produce el hecho generador y efectivamente él debe ser quien soporta económicamente la carga tributaria. Es decir, no puede transferir sobre otra economía. Debe ser él quien debe abonar ese tributo. Es así. Escucho. Doctor, entonces podríamos decir que este ingreso, o sea, puede deducirse de las características personales del contribuyente. Deducirse no, va a salir de la economía del contribuyente, es decir, él es el que va a tener que pagar y no va a poder transferir a otro. Ejemplo, en el caso de los impuestos a los ingresos, hoy en día en realidad se llama impuestos a las rentas, según la nueva normativa legal, pero nosotros en la anterior normativa le decíamos impuestos a los ingresos, son todos impuestos directos, impuesto a la renta empresarial, el IRE, tenemos que ir acostumbrándonos que es sustitutivo del anterior impuesto a la renta comercial, industrial y de servicio. Hoy en día se llama impuesto a la renta empresarial, el IRE, el impuesto a la renta personal, después los diferentes tributos de menor nivel que eventualmente le llamamos simple y re simple, que son formas más sencillas de impuesto a la renta, el impuesto inmobiliario, son todos impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque no permiten transferir la carga impositiva sobre otra economía. No podemos hacer que otro pague. Necesariamente nosotros, y veremos más adelante cuando lleguemos a esos tributos, de qué manera se liquida el impuesto y quién es el que tiene que abonar. Pero yendo en el caso de lo que están quizás más acostumbrados, que es el impuesto a la renta personal, llegado el cierre del ejercicio, yo no puedo agarrar y decir, le voy a hacer pagar a otra economía este tributo. Finalmente hago el cierre de mi balance, determino el impuesto y bueno, soy yo el que tengo que abonar y sale de mi correa, de mi bolsillo, de mi economía sale el pago del tributo. En cambio, los impuestos indirectos se transfiere la carga tributaria a otra economía. Son impuestos que admiten la traslación de la carga impositiva.
Y el ejemplo más práctico es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque ahí yo digo, el precio de este bien es X guaraníes más el impuesto al valor agregado. Para llegar a determinar el valor de ese bien que él va a vender, el comerciante estableció y dijo, el costo de mi mercadería es tanto, más la ganancia que yo quiero tener es tanto, tanto por ciento más. Y finalmente le suma el impuesto al valor agregado. La pregunta, ¿quién es el que abona el impuesto desde el punto de vista efectivo? ¿El comerciante o lo abona el consumidor final? Es el consumidor final, porque a él se le transfiere la carga impositiva. Porque el comerciante dice, mi costo del bien, 1.000, más mi ganancia, 30%, 1.300, más el impuesto al valor agregado que voy a calcular sobre todo eso. De manera entonces que quien abona ese impuesto es el que se denomina el consumidor final o la siguiente dentro de la operación comercial. De ahí que en el impuesto al valor agregado se produce una traslación de la carga impositiva sobre otra economía. Por eso les decía de que en el caso de los impuestos indirectos precisamente no respetan esto que habíamos hablado. Es decir, no es el más justo desde el punto de vista de la capacidad contributiva. Y les voy a dar una descripción. Si nosotros tuviéramos que abonar el impuesto a la renta personal y hechas todas las deducciones a fin de ejercicio, nos encontramos que tiene que abonar el tributo Mariela Higgs, Solángel González y eventualmente Fernando Vera. Los tres, como resultado aplicado de los ingresos que hemos obtenido y las deducciones, las restas, finalmente nos queda 10 millones de guaraníes como renta neta imponible. Los tres tenemos el mismo monto. Tienen el mismo monto y yo sería el cuarto, incluido entonces, eventualmente eso. A la hora de liquidar el impuesto, vamos a aplicar la tasa del 10% y nos vamos a encontrar que con esa renta neta imponible, 10 millones de guaraníes, para los cuatro va a ser el mismo monto a abonar. Tenemos la misma liquidación, no difiere. Entonces ahí vemos de que responde al principio de capacidad contributiva. Cada quien aporta conforme a su capacidad contributiva. Y cómo nosotros estamos de alguna manera exteriorizando nuestra capacidad contributiva. Cuando decimos, estas son nuestras ganancias, 10 millones de guaraníes es lo que nos quedó de ganancia, de beneficio, de utilidad, una vez liquidado o deducido todos los gastos que hemos tenido. Vemos que el tratamiento va a ser idéntico para los tres porque tenemos el mismo ingreso que hemos obtenido de 10 millones de guaraníes a fin del ejercicio. En el caso del impuesto al valor agregado, que como les decía, ese tratamiento no se da en la misma circunstancia en relación a la capacidad contributiva, porque resulta que Fernando Vera y yo vamos a ir a comprar en la tienda una corbata. Esa corbata es de una buena marca, ¿verdad? Una marca cara, eventualmente, porque resulta que yo, como profesor de la facultad, quiero participar también de la colación de los alumnos de este año 2020, de ustedes. Y Fernando, a su vez, también va a ir a comprar a la tienda la misma corbata, pero es aquí que yo tengo salario de docente y me voy a comprar esa corbata porque quiero estar muy elegante en la fiesta de colación de ustedes. Sin embargo, Fernando hace años que trabaja y tiene rango de gerente en una multinacional, donde el salario que tiene, inclusive en dólares, él está ganando. Yo estoy ganando el salario de docente de la facultad en guaraníes. Cuando vamos a... Por la boca se pide lo que se quiere. Entonces, a la hora de ir a la tienda, los dos vamos a tomar la misma corbata. Y la pregunta es, ¿el precio va a ser igual o va a diferir para el profesor de la facultad y para el gerente de la multinacional? Idéntico va a ser el precio. Nos van a decir, esto sale $100 más o su equivalente en guaraníes más el impuesto al valor agregado. La misma cosa, ¿verdad? Pero nuestra capacidad contributiva y nuestra condición es muy diferente. ¿Por qué?
porque yo apenas tengo el salario de profesor de la facultad y Fernando, sin embargo, su salario es de gerente de una multinacional. Evidentemente para él es una más de las tantas corbatas que él adquiere y para mí va a ser la única probablemente en todo este año y que voy a repetir en cuanto ocasión me presente. Pero el precio va a ser igual. Es decir, desde el punto de vista del impuesto al valor agregado, el tratamiento va a ser idéntico para los dos. En consecuencia, la capacidad contributiva solamente se va a medir en función a ¿qué? En la relatividad vinculada al deseo del consumismo, del gasto, ¿verdad? En contrapartida, en el otro caso, no hay una precisamente equivalencia de capacidad contributiva. No van a decir, ya te voy a dar la palabra, Sol Ángel, no van a decir al doctor Caballero le vamos a hacer mucho más barato, pobrecito que tiene salario de profesor de la facultad del sector público. Y a Fernando, que es gerente, no, para usted va a ser más caro el precio. Es idéntico. O sea, no mide la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque tiene características de precisamente impuesto al consumo, de consumismo. Es altamente rendidor fiscalmente porque precisamente se ampara en ese concepto. Hay un tratamiento igual, ¿verdad? En cuanto a lo que sería el cobro del tributo, pero no en relación a la capacidad contributiva. En cambio, en los impuestos directos, sí el mismo tratamiento se da desde el punto de vista matemático de resultados de aplicación del tributo, como es el caso que les describí, donde los 4 tuvimos ingresos de 10 millones y vamos a pagar en función a eso. Pero eventualmente, si encontramos que María José Mesa ganó 100 millones de guaraníes, le quedaron después de la deducción, el resultado de 10% sobre 100 millones no es la misma cosa que aplicar sobre los 10 millones que ganamos nosotros. Va a haber resultados diferentes a efectos de hacer frente al tributo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Primero sí. Sol Ángel y después contigo María José, porque ella primero quiso hablar. Sí, doctor, por eso yo justamente me referí en caso de los impuestos directos que la capacidad de contribuir se deduce justamente de las características personales del contribuyente. Totalmente. Y en el caso del ejemplo que usted mencionó recién, podríamos decir entonces que ya que el porcentaje que se aplica a ese bien o a ese servicio es independiente de la capacidad o de la persona que paga tenga más recursos o no. Eso podía ser más o menos... Claro, de la condición patrimonial del sujeto, de la condición eventualmente... ahí es donde se da la figura de la que les hablé, la exteriorización de lo que es la capacidad contributiva. Es decir, es la mayor o menor aptitud que tiene un sujeto para contraer las cargas tributarias. Voy a ir a un extremo más grande para todos. Después te doy la palabra a María José. Ustedes imagínense esa misma descripción que leí entre Fernando, el profesor de la facultad, y ahora voy a ir a un tercero. El tipo que recoge latitas ahí, que anda todo el día por la calle enfrente a la Facultad de Derecho después de lo que, bueno, ahora ya no, ¿verdad? Pero de lo que antes los algunos, en vez de dar clases, se paraban ahí en la doble avenida esa a cervecear, ¿verdad? Y después tiraban sus latas de cerveza ahí. Y el tipo pescando ahí recogiendo latas. Le pregunto a ustedes, ¿creen que tiene capacidad contributiva ese sujeto? Cero es prácticamente. Si vive de las obras que la vida le tira, ¿verdad? Cero. Carece de capacidad contributiva ese sujeto. Anda deambulando con un carrito, ¿verdad? Haraposo y recogiendo todas las latas que va y vende como desechos, finalmente. Evidentemente, fíjense la gran diferencia entre ese señor, entre el profesor de la facultad y Fernando, que es el gerente de nuestra multinacional. Ahí se exterioriza, lógicamente, por la condición particular patrimonial que ejerce cada uno o que demuestra cada uno de los sujetos y estamos viendo el mayor o menor grado de capacidad contributiva. Desde el punto de vista de los impuestos directos, cada uno vamos a responder, en función a esa capacidad contributiva. Sin embargo, en los impuestos indirectos, si le llevamos a ese señor y se va, pobrecito, después de vender unas latas que recogió en la calle y quiere comprar una botella de gaseosa idéntica a la que voy a comprar yo y la que va a comprar Fernando, la carga de tributo para los tres va a ser idéntica desde el punto de vista de los impuestos indirectos, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque nos va a decir a la hora de abonar de que el precio va a variar de acuerdo
a la capacidad contributiva de cada sujeto de la condición que se encuentra. Ah, no, para el gerente de la multinacional le vamos a cobrar la gaseosa a X guaraníes más el impuesto al valor agregado. Al profesor de la facultad le vamos a reducir tanto, y al último, que es aquel que anda por la calle recogiendo las latas, a ese prácticamente solamente el costo de la gaseosa le vamos a comprar. No, para los tres va a ser igual. Y la forma en que mide esa capacidad contributiva está basada en el deseo de consumo. Por eso se llaman impuestos a las ventas de mercadería o impuestos al consumo. Es el consumo, el gasto, la capacidad de gasto que yo demuestro la que me determina, en este caso, de que tengo condiciones para tributar. De manera entonces que es uno de los más injustos en términos de medición de capacidad contributiva. Ahora te escucho, María José. Mi duda nomás, profe, es si indirectamente una persona ya está pagando, ¿verdad? En su consumo los impuestos. ¿Por qué, por ejemplo, se hace otra vez la renta personal? O sea, ¿no sería así un doble impuesto para las personas? Está bien que preguntes eso, porque acá volvemos otra vez a la misma cosa. Distintos hechos generadores, María José. Recuerden esto que les digo. Nuevamente, insisto y voy a insistir. Mire, yo les voy a repetir 1 y 100 veces. Van a ver que durante todo el tiempo que nosotros tengamos de clases, obsesivamente voy a hablar del hecho generador, del hecho imponible. Mariela en ese sentido sabe que yo vuelvo a repetir otra vez, y ahora y más adelante, y probablemente cuando hablemos de cada uno de los impuestos. Actos, eventos, supuestos determinados, establecidos por el legislador con carácter genérico, que de producirse en particular surge la obligación o perfecciona la obligación tributaria. Son distintos hechos generadores, distintos hechos imponibles, distinta descripción del tipo tributario. Cuando vos estás hablando de que existe una doble imposición o doble tributación, la condición que tiene que existir, María José, es que exista un mismo hecho generador. Cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta y luego del impuesto al valor agregado, estamos ante dos tipos diferentes de hechos generadores, dos descripciones diferentes que hace la ley respecto a cuál va a ser el acontecimiento que va a ser grabado. Que al final compensa otra vez, profe, o sea, los diferentes hechos, ¿verdad? Porque uno al justificar su consumo, ¿verdad? El pago de IVA pues va creando también un crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, sí, es como que tiene relación otra vez al final en lo que se te debería de cobrar. Sí, desde el punto de vista de la liquidación del impuesto, sí. Solamente lo que te digo es que como hecho generador o hecho imponible son diferentes acontecimientos que se graban. A ver, vamos a tratar de llevar a un plano más sencillo. Esta parte generalmente también suele ser una descripción que yo hago en mis clases y que les permite a ustedes poder entender claramente qué es lo que implica el hecho generador o hecho imponible. Vamos a suponer, como siempre suelo decir, de que nosotros pretendemos, acá el curso, en este momento, los 58 alumnos que están acá, que forman parte de la clase del día de hoy, ¿verdad? Son legisladores, somos los legisladores, incluidos sus profesores, Mariela y yo, ¿verdad? Nosotros somos los legisladores. Los 58 van a ser entonces, o 61 con nosotros. 61 digo porque se agregó uno más, 59 sumó ahora. Entonces, de manera tal que llegamos a una conclusión que es la necesidad de recursos. Vayan asimilando esto con lo que yo les dije respecto al fin o el objetivo que persigue el Estado. Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál va a ser? Eventualmente, idealmente va a ser hacer una fiesta de fin de graduación para ustedes, en la que vamos a participar todos. Y esa fiesta de graduación va a ser con todos los compañeros que forman parte de este curso.
Para llegar a ese objetivo nosotros necesitamos ¿qué cosa? Recursos, porque si no, no vamos a poder hacer. Será todo bien, armamos toda la farra linda, pero necesitamos medios, precisamos de recursos, eso queda claro. Y esos recursos le vamos a llamar, bueno, ok, vamos a cobrar un tributo, vamos a cobrar un impuesto. Y como legisladores nosotros vamos a describir conceptualmente, vamos a establecer el hecho generador. No puede ser difuso. Tenemos que saber exactamente a qué vamos a cobrar, por qué razón, por qué motivo, cuál va a ser el hecho que en este caso va a obligar al pago del tributo. Entonces, como proyectista de lo que nosotros vamos a aprobar, digo yo, ok, ¿y qué les parece si vamos a la siguiente descripción de lo que va a ser nuestra ley del curso? Nosotros nos constituimos como legisladores y decimos el alumno de la carrera de Derecho que forme parte, que esté matriculado en el 12º semestre, y que participe de la clase de Derecho Tributario, estará obligado al pago de la suma de 10.000 guaraníes que van a ser destinados a la fiesta de fin de año. Entonces, repito nuevamente, el alumno de la carrera de Derecho Tributario del 12º semestre matriculado que participe de la clase de Derecho Tributario estará obligado al pago de los 10.000 guaraníes. Esa es la descripción del acto, evento, el supuesto, la condición, el hecho, el acto que nosotros consideramos que forma parte descriptiva de nuestro hecho generador, de ese acontecimiento con carácter general que debe producirse y que cuando de lo general a lo particular, cuando pasa de lo general a lo particular, perfecciona la obligación tributaria. Es obligatoria, es coercitiva, está previsto por la ley y el sujeto activo exige al sujeto pasivo o contribuyente. Nosotros vamos a ser, los alumnos van a ser los contribuyentes y evidentemente el curso como tal, como institución, va a ser el sujeto activo el que va a exigir. Y entonces vemos que hecha la descripción del acontecimiento, ese tipo penal que les dije, la descripción del hecho o circunstancia penal que asimilamos en paralelismo al hecho tributario, en este caso, un acontecimiento con relevancia económica que consideró el legislador importante describir exactamente para aplicar el tributo, para gravar, para obligar al sujeto contribuyente. Entonces, vamos a empezar con, una vez aprobado, promulgada nuestra ley del curso, sancionada y promulgada, a exigir. Y entonces, a la primera que le vamos a pedir, como ella es la primera que está en la lista, le decimos a la profesora Mariela, mi querida profesora, usted viene el tesorero, le vamos a nombrar a Liz Alejandra Moreno, le vamos a nombrar tesorera y le decimos a la profesora Mariela, usted tiene que abonar 10.000 guaraníes, profesora. Y la profesora Mariela me va a responder, ¿qué me va a responder cuando yo te pido el aporte, Mariela? No me corresponde. ¿Por qué no te corresponde abonar? ¿Cuál sería el motivo por el que no deberías de abonar los 10.000 guaraníes si sos profesora del curso? Porque dicen los alumnos matriculados en el año 2020, en el 12º semestre. Ok. Bueno, y no me corresponde la calidad de alumnos en este caso. O sea que no estás comprendida dentro del hecho generador. Así mismo. Es decir, el acontecimiento que ha descrito el curso como revelador de capacidad contributiva y que en este caso recoge la norma legal, ven ustedes que debe ser exacto y es exacto cuando describe cuál va a ser el acontecimiento que va a ser grabado. En este caso, la profesora me dice no. Por eso les decía, es idéntico al tipo penal en la diferencia entre al entrar a la cárcel o no, si es que mi hecho, mi acto, mi conducta se adecua a lo que la ley describe. Y en este caso dijimos el alumno del 12º semestre matriculado que participe de la clase de derecho. Dice el alumno, no describe exactamente quién
y cuál va a ser el acontecimiento por el cual se va a grabar. Y la profesora Mariela no está comprendida porque ella no es alumna, ella no está matriculada, ella no está participando de la clase de Derecho Tributario del 12º trimestre como alumno, sino es docente, ella es profesora. Por lo tanto, ella no tiene por qué abonar. Y sí los demás que reúnen esa condición. Es más, puede ocurrir que inclusive eventualmente me diga Guadalupe Ruiz, yo tampoco tengo que abonar. Y le pregunto a Guadalupe por qué, y ella me dice, porque yo no soy alumna del 12º semestre, yo acá simplemente estoy como oyente. La facultad sacó una resolución donde dice de que como yo vengo del extranjero, puedo participar de este curso, pero a calidad de oyente. Yo no estoy matriculada en la carrera de Derecho del 12º semestre. Yo no soy alumna formal de la carrera de Derecho. Estoy en calidad de oyente, mi situación es especial. No estoy comprendida dentro de la descripción, el acto, el evento, el supuesto, el acontecimiento que la ley de ustedes describió para que pudiera tributar. Así, cada uno de los tributos, chicos, todos, sin excepción, describen cuál es ese acontecimiento que van a grabar. Veremos después que hay mucha diferencia entre el impuesto a la renta empresarial, el impuesto a la renta personal, el impuesto inmobiliario, el impuesto al valor agregado. Todos ellos tienen y describen un acontecimiento, un hecho generador por el cual nos obliga al pago del tributo. Y en muchos casos, esa va a ser la diferencia. Si algún día se deciden a ser tributaristas, de decir, bueno, yo le voy a defender a mi cliente y le voy a presentar un recurso ante la subsecretaría donde le voy a decir, no está comprendido este sujeto. Él no tiene que abonar este impuesto por tales y tales circunstancias. ¿Cuáles son? Vea lo que es la descripción del hecho generador de tal impuesto, y en este caso mi cliente no reúne los requisitos porque no encuadra su conducta dentro de estas circunstancias. Por lo tanto, no debe abonar ese impuesto o no es contribuyente de este impuesto. Esa es la característica. De manera entonces que para todos les digo, hay diferencias entre cada uno de esos acontecimientos, que es lo que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestras clases. ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno. Sí, doctor. Excelente. Ahora, nosotros también tenemos, como parte de nuestro programa, nos dice en este sentido de que tenemos que ir viendo también la vinculación que existe entre la ley y el principio de legalidad, en este caso como eje de la tributación. Tiene la característica de que la tributación en materia tributaria, así como les decía, la causa, el elemento causal muchas veces se confunde con el elemento fuente. Hay una sola fuente en materia tributaria. La única fuente es la ley. No existe otra fuente que no pudiera ser originaria de la norma tributaria más que la ley. En otros casos, ¿verdad?, se pueden generar obligaciones a partir de los delitos, cuasi delitos de los contratos y los cuasi contratos. En materia tributaria, el nexo que existe entre la causa, es decir, la capacidad contributiva, ese acontecimiento que se genera, y lo que sería el elemento coercitivo, descansa única y exclusivamente en la ley. Es así que constitucionalmente, inclusive, nosotros vamos a encontrar, ahora voy a ir a mi presentación nuevamente para que puedan todos compartir, de que el único elemento que vincula a la causa desde el punto de vista de los elementos de la obligación tributaria está dado por la ley, que tiene carácter obligatorio, coercitivo. Así nos dice el principio de legalidad. Van a ver ustedes que es el eje principal cardinal en el derecho tributario. Ese principio de legalidad nos dice que todo tributo estará necesariamente basado en una norma legal. Artículo 44. Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. Artículo 44 de la Constitución Nacional. Así también nos dice el artículo 178, que nos habla de los diferentes recursos del Estado, que el Estado, para cumplir con sus fines, establece impuestos, tasas y contribuciones y demás recursos. Y ahí hablamos de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, establece tributos.
Y en relación a la creación de los tributos, que nos dice, cualquiera sea su naturaleza y denominación, nos habla el artículo 179 de la Constitución Nacional, estará establecido exclusivamente por ley. Respondiendo al principio, nullum tributum sine lege. No hay tributo que no fuera establecido por ley. Siempre partiendo de la premisa romana, ¿verdad? Respecto a lo que sería esa expresión latina, aplicado al derecho tributario. Necesariamente, entonces, cuando nosotros hablamos de la creación de los tributos, se va a recurrir al principio de legalidad. Y en este sentido, nosotros sabemos que la pirámide de Kelsen nos habla, el artículo 137, de la supremacía de la Constitución. La ley suprema es la Constitución, los tratados y convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, lógicamente por leyes del Congreso, y las disposiciones menores o de menor jerarquía. En el caso nuestro, en tercer orden, estarían las leyes. Constitución, convenios y tratados debidamente ratificados, y luego, en este caso, las normas legales, en el marco de lo que sería el derecho tributario. Así como ven en este cuadro en donde les estoy mostrando. Después, decretos, resoluciones y las demás normas de inferior rango, entre los que se encuentra en este caso también aquellas que regulan la materia tributaria. Como norma principal, la ley tributaria en general, decretos y resoluciones que son de aplicación en órganos de menor rango, digamos así, que las que estarían comprendidos dentro de lo que es la siguiente bolilla que nos describe el poder tributario y acerca de la competencia tributaria. Y vamos a ver cómo actúan cada uno de estos rangos constitucionales de estas normas y quiénes poseen las características del poder tributario y de la competencia tributaria. En síntesis, recuerden ustedes siempre de que no hay tributo que no fuera establecido por ley. Muchas veces alumnos que cometen errores nos dicen de que, por ejemplo, la Junta Municipal, dice, es un órgano que establece sus propias normas respecto a tributos. Y en realidad eso está limitado por lo que dice la Constitución. Ninguna obligación tributaria podrá ser establecida sino por ley de la nación. De manera entonces que ese artículo 179 nos establece la condicionante de que solamente los tributos pueden ser abonados conforme a lo que sería una norma tributaria dispuesta por el Congreso de la Nación. Lo que hace la Junta Municipal es regular algunos aspectos normativos de su de aplicación municipal, pero en ninguno de los casos pueden establecer cargas tributarias, sino aquellas establecidas por ley y bajo su competencia. No posee poder tributario. El único que posee poder tributario en este caso es el Congreso del Congreso de la Nación. Bueno, creo que con eso vamos viendo o hemos descrito en general todo lo que hace a este aspecto, a esta unidad, y bueno, trataremos de seguir avanzando más adelante. Consulto, Mariela, ¿querrías iniciar ya lo siguiente o dejamos para la siguiente clase? ¿Cuál es tu criterio al respecto en relación al tiempo que queda, mi querida? Sí, doctor, puedo seguir ya que estamos hablando de lo que es el poder tributario. Bueno, entonces podemos seguir. De repente perfecto. Podemos hablar de lo que es poder tributario y competencia dejamos para la clase que viene. Excelente. Entonces, yo, chicos, me voy a despedir de ustedes. Van a quedar con la profesora Mariela. Y antes de despedirme el día de hoy, le abro, como se dice normalmente en Twitter, abro hilo como para que cualquiera me consulte si quedó algo pendiente. Bien, yo voy a creer que el silencio dice otorga en este caso. Mariela, ha sido un placer, entonces seguimos charlando luego y yo me paso para otra clase entonces ahora, ¿sí? Bueno, doctor, excelente. Listo, un placer. Sí, gracias, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Doctor, una consultita. Sí, dime. Usted se desconecta ahora de lo que es el Meet, ¿verdad? Sí, si querés dejo... Se va a desconectar. Si es que yo me desconecto, yo salgo. Por eso te digo, no creo que se desconecte tu clase, ¿o sí?
y dependemos de eso, tendríamos que ver si es que se No, pero se está grabando. Yo creo que desde el perfil del profesor se está grabando. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer, Mariela? Yo dejo esto abierto, ¿verdad? Y después voy a regresar más o menos así como dice nuestro horario, a las 5:40, y entonces ahí cierro yo la clase. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es salir del contacto con ustedes físicamente, voy a cerrar mi cámara y dejo tal cual para que se siga grabando y des tu clase. ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosita, inclusive si por ahí terminas un poquitito antes, remitime mensaje al teléfono y yo ahí entonces regreso a mi pantalla. ¿Ok? Bueno, cómo no, doctor. Listo. Gracias, chicos. Quedamos así. Un placer. Chao, chao. Bueno, quedamos nosotros entonces. Voy a hacer la presentación de lo que es ya vamos a la unidad 5, lo que tiene que ver con el poder tributario y la competencia tributaria. ¿Qué tal me oyen ahí? Si me pueden confirmar, por favor, el audio. Perfecto, profesor. Súper bien, bueno, porque estoy en una computadora diferente a la mía, entonces por eso es que no sé cómo me están escuchando. Ya les comenté que no estoy disponiendo de cámara en este momento, pero sí voy a tratar de proyectar entonces la unidad 5. Vamos a seguir lo que el doctor Caballero nos estaba diciendo, ¿verdad?, sobre el poder tributario. A ver. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe, te escuchamos. Estoy tratando de entrar con mi teléfono, a ver si la cámara del teléfono me da. Creo que inició, pero volvió a salir. Bueno, no importa. Bueno, vamos a hablar, no estoy pudiendo proyectar. La teoría general de los tributos, ¿verdad? Nuestra unidad 5 nos habla de lo que es la teoría general del tributo y en eso básicamente se basa lo que es la soberanía del Estado y la coerción, ¿verdad?, como característica principal, ¿verdad?, del tributo. Tenemos diversas, digamos, definiciones de lo que es el tributo, ¿verdad? Y ya von Ruth nos decía que el carácter publicista, que el tributo tiene un carácter publicista, ¿por qué? Porque se basa en el derecho público específicamente, se concibe genéricamente como una prestación obligatoria, el tributo se concibe como una prestación obligatoria, que ya vimos, ¿verdad?, comúnmente es en dinero o en otra especie, pero que en la generalidad es exigida por el Estado en virtud de ¿qué? En virtud de ese poder de imperio, ¿verdad?, que tiene el Estado, de esa facultad que tiene el Estado para poder imponer, ¿verdad?, la prestación en este caso. Y eso da lugar a las relaciones jurídicas de derecho público. Por eso es que hablamos del carácter publicista. En nuestra legislación, digamos, o lo que nosotros vamos a ver, la definición en sí del derecho, o sea, del tributo, ¿qué habíamos dicho? Que es una prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de la ley. En virtud de una ley, ¿a qué efectos? A los efectos de obtener, ¿qué cosa? Ingresos para el cumplimiento de sus fines, ¿verdad? Y en base a eso el desarrollo de la nación. Esa expresión que dijimos, que es exigida por el Estado en virtud de una ley, esa es lo que presupone el poder de imperio. Y eso es lo que básicamente llamamos el poder tributario. Un ratito, a ver. ¿Qué es? ¿Cuál es la noción del poder tributario? O la definición en sí de lo que es el poder tributario.
Y vamos a notar un poquitito que es la facultad que se le asigna al Estado en virtud de la ley por el principio de legalidad, esa facultad que tiene el Estado, ¿verdad?, de exigir a las personas que se hallan dentro de su jurisdicción o de su territorio la entrega de una determinada contribución o la entrega de prestaciones pecuniarias o de otra especie. Ese es el poder tributario o el poder de imperio que tiene el Estado. Esa facultad asignada en la ley, ¿verdad?, o en virtud de una ley que se le asigna al Estado, ¿para qué? Para que éste pueda exigir a aquellas personas que están dentro de su jurisdicción, ¿verdad?, la entrega de determinadas contribuciones o de determinadas prestaciones pecuniarias o en especie. Esa noción de poder tributario, existen diferentes posicionamientos doctrinarios que hablan diferentes, ¿cómo le voy a decir? A ver, diferente doctrina territorial. Puede ser la doctrina, por ejemplo, alemana, que no habla en sí de una potestad tributaria o de un poder tributario, sino se refiere a la soberanía fiscal, por ejemplo. O sea, tienen diferentes terminologías, pero en base, o básicamente, todas ellas se basan en el imperio o poder de imperio que tiene el Estado. Eso es lo que nosotros llamamos el poder tributario. La Constitución, nuestra Constitución Nacional, hace referencia exclusiva a la soberanía en quién. Cuando dice en su artículo 2 y en su artículo 3, cuando habla de la soberanía, nos expresa o dispone básicamente que la República del Paraguay o en la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo y que esa soberanía es ejercida conforme a lo que dispone la Constitución. Seguidamente, en su artículo 3, nos habla del poder público. ¿Quién es el que efectivamente ejerce esa soberanía? Nos dice que es el pueblo. El pueblo ejerce la soberanía o ejerce el poder público por medio del sufragio y que es ejercido, o sea, el gobierno es ejercido por los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿verdad?, en un sistema de independencia, equilibrio, control y coordinación. Este poder de imperio ejercido o como facultad del Estado tiene, digamos, diferentes características. Estas características se refieren, por ejemplo, a lo que es la abstracción o el carácter abstracto del poder tributario. ¿A qué se refiere eso? El poder tributario siempre y en todo momento va a ser abstracto, es decir, no es definido, es indefinido, es impersonal, es general, ¿verdad? Esa característica abstracta del poder tributario se da, ¿por qué? Porque se deriva del poder de imposición que pertenece única y exclusivamente al Estado. Es decir, aunque se materialice en la sanción de una ley creadora de impuestos, el Estado siempre lo va a tener. No puede, por ejemplo, renunciar a esa característica, ¿verdad?, de poder que tiene. Es abstracto, es impersonal del Estado, solo lo pertenece a él. Otra de las características es permanente. A ver, tenemos 1, 2, 3, 4 características del poder tributario: abstracto, permanente, irrenunciable e indelegable. Abstracto ya lo vimos, es siempre abstracto, indefinido, impersonal y general. El carácter permanente. El poder tributario, como vimos, es una facultad innata que deriva de la soberanía del Estado, ¿verdad? Es decir, nace, subsiste, se desarrolla y se extingue con el Estado. Esta concepción está ligada al carácter publicista del derecho tributario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el derecho tributario es una rama del derecho público. De ahí que el poder de imperio que tiene el Estado, o lo que decimos, el poder tributario que tiene el Estado,
se impone y se articula por normas de jerarquía constitucional. Entonces, es permanente. También es irrenunciable. El poder tributario es un atributo esencial del Estado, por lo que resulta inconcebible que éste se desprenda o se desentienda de este atributo, ¿verdad? Esta característica tiene relevancia cuando que ella deriva a que los organismos que conforman toda la administración central, toda la administración tributaria del Estado y cuyas autoridades ejercen este poder, ¿verdad? En el plano material no se les reconoce el derecho de renuncia a la facultad, a esa facultad o a ese poder de imperio, ¿verdad? No pueden renunciar, por ejemplo, al poder legislativo, que efectivamente ejerce digamos, una de las manifestaciones del poder tributario, que es, por ejemplo, la sanción de una ley. O sea, el poder legislativo efectivamente no puede renunciar, o el Congreso Nacional en este caso no puede renunciar a esa facultad de la creación de una ley, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la característica de irrenunciabilidad del poder tributario. Y es indelegable. Esta característica está considerada íntimamente ligada a lo que es la irrenunciabilidad. ¿Por qué? Porque el poder tributario no puede ser delegado o transferido a terceras personas, aún de manera transitoria, ¿verdad? Es única y exclusivamente pertenece al Estado en sus diferentes formas, ¿verdad? Vamos a decir, pero no puede ser transferido a terceras personas. El profesor Mersán ya decía que el derecho tributario sostiene, el poder tributario es indelegable e intransferible. Por eso es que vemos cuáles son las características de este poder tributario. Hay una gran diferencia en lo que es a lo que se refiere el poder tributario y la competencia tributaria, ¿verdad? Dijimos que el poder tributario era la facultad que tiene el Estado o la facultad que la ley asigna al Estado, y la ley decimos, ¿verdad? Porque la Constitución es una ley, es nuestra ley madre, digamos, ¿verdad? Asigna al Estado de exigir a las personas que se hallan dentro de su territorio, de su jurisdicción, etcétera, la entrega de determinadas contribuciones o prestaciones, ¿sí? Pero ese poder tributario que tiene el Estado de exigir a las personas que se hayan sometidas a su jurisdicción a que aporten, ¿verdad?, en especie o en dinero, ¿verdad? Esta potestad es ejercida por el Estado, dijimos, en virtud de una ley. Pero también existe la competencia tributaria y esta deriva del poder tributario que tiene el Estado, ya que la misma ley es la que establece la obligatoriedad tributaria y reconoce y designa cuáles van a ser los organismos o los órganos de la administración, ¿verdad?, del Estado, y a ellos es lo que la ley otorga esa competencia tributaria, ¿sí? El poder tributario es ejercido por el Estado a través de sus tres formas o sus tres poderes, ¿verdad? En este caso, el poder legislativo, ¿verdad? En exclusividad al poder legislativo para sancionar las leyes, para modificar las leyes, para, digamos, derogar las leyes, etcétera, ¿verdad? Pero la competencia tributaria es, digamos, una derivación de este poder tributario y es atribuida a los órganos de la administración tributaria del Estado. ¿Cómo se manifiesta el poder tributario primeramente y luego cómo se manifiesta la competencia tributaria? El poder tributario que lo ejerce el Estado como expresión de su soberanía, ¿verdad?, para exigir a todo sujeto obligado la entrega de esa prestación pecuniaria,
comprende una serie de manifestaciones. Una de las manifestaciones es la creación del tributo. La segunda puede ser la modificación del régimen tributario. La tercera es la derogación de la ley. Y la cuarta es la exoneración. Todos ellos, dijimos por el principio de legalidad, tienen que estar establecidos únicamente en la ley. La creación del tributo, la modificación de ese tributo o de ese régimen tributario, la derogación de esa ley, ¿verdad? Y la exoneración. Son materias exclusivas de manifestación del poder tributario, ¿verdad? ¿A qué se refiere la creación del tributo? Y cuando hablamos de creación del tributo decimos que en virtud y por imperio de la ley el Estado procede a crear, ¿verdad? A la creación y a la realización jurídica del sistema tributario, ¿sí? Por este acto, el poder legislativo es el que tiene esa potestad. Es donde se gesta y se produce el nacimiento, ¿verdad?, de la ley. Se le da vida y se hace realidad un régimen legal tributario, ¿verdad? Y eso luego se inserta en el mundo jurídico, ¿verdad? Y pasando a integrar el derecho positivo nacional. En esto consiste, ¿verdad?, lo que es la manifestación del poder tributario dirigida a la creación del tributo. ¿Quién es entonces, digamos, el poder, hablando de las tres formas de poderes del Estado, ¿verdad?, que tiene la capacidad de crear tributo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. ¿Quién es entonces? El legislativo. Perfecto. El poder legislativo entonces es el que tiene esa potestad, ¿verdad? Ellos, los congresistas, son los que pueden redactar las leyes o son los que hacen, le dan nacimiento, ¿verdad?, a esa ley. Una entonces de las manifestaciones del poder tributario es la creación del tributo, la creación del impuesto, creación de tasas, creación de contribuciones, o sea, cualquiera de las tres formas de tributo. La segunda manifestación va a ser ya, como consecuencia de la creación de un tributo, la modificación de ese régimen tributario, ¿verdad? Y en virtud de esta manifestación del poder tributario, que también debe estar establecida en la ley, es decir, se hace, o que también se hace por ley, el mismo ente, es decir, el poder legislativo, el Congreso, en ejercicio de la misma potestad que tiene de crear ese tributo, va a tener la potestad de modificar ese tributo. Y también la facultad considera que es necesario introducir, vamos a decir, tiene facultad de introducir algunas variantes, modificaciones o incorporaciones a ese nuevo régimen tributario, ¿verdad? El acto, manifestación del poder tributario en ese ámbito destinado a modificar, introducir enmiendas o incorporaciones al texto normativo es lo que denominamos modificación como manifestación del poder tributario, ¿sí? Segunda, entonces, manifestación, la modificación del tributo, o la modificación del régimen tributario, perdón. Tercera manifestación del poder tributario, la derogación de la ley, ¿verdad? Otra vez, el Estado, en virtud y en ejercicio de la potestad que inviste, ¿verdad?, de creación del tributo, tiene también la potestad de dejar sin efecto, en forma total o parcial, ¿verdad?, ese régimen tributario, esa ley tributaria, ¿sí? En virtud y por imperio de la misma facultad de la que hizo uso, ¿verdad?, el ente para dar nacimiento a la ley, ¿verdad?, con la labor de creación del régimen tributario y su inserción al sistema, al derecho, al sistema positivo nacional, se le reconoce el atributo de privarle, ¿verdad?, de derogar ese régimen o esa ley. ¿Está bien? Entonces, tercera manifestación va a ser la derogación de la ley. Como ven,
Todas esas son manifestaciones que corresponden específicamente ¿a qué poder? Al poder legislativo. Única y exclusivamente es el poder legislativo la que tiene, vamos a decir, ese poder de imperio, ¿verdad? Es el Estado. Como somos Estado unitario, es el Estado. Pero es ese ente exclusivo el que tiene ese poder de creación, de modificación y de derogación de la ley, y por último también de exoneración. Como consecuencia del ejercicio de la potestad tributaria, ¿verdad?, que inviste el Estado puede tener en cuenta ciertas situaciones muy especiales y que considera atendibles para que por imperio y mandato de la misma ley tributaria, o puede ser también en otras leyes especiales, ¿verdad?, se dispense o se libere a determinadas personas o a determinadas situaciones del pago del impuesto. ¿Está bien? Entonces, como ven, 4 manifestaciones del poder tributario: la creación, la modificación de impuestos, la derogación de tributos, la derogación del régimen tributario en sí, y también las exoneraciones que tengan que ver con los tributos. Nos dice el libro que, siguiendo a Haras y a lo que este autor respecta en el libro Hecho Imponible, en el supuesto de la exoneración autorizada por las leyes tributarias, y que también importa una manifestación del poder de imperio del Estado, ocurre y se realiza en toda su plenitud el hecho imponible, pero no obstante ello, en atención a la concurrencia de los supuestos previstos particularmente por la ley, se dispensa y libera expresamente del cumplimiento de la obligación tributaria a determinadas personas o a determinadas situaciones. Esto lo que nos está diciendo es que cuando se establece una exoneración en una ley tributaria o en un régimen tributario, si bien se dan prácticamente todo, se realiza en su plenitud el hecho imponible, es la misma ley la que exonera a determinadas personas o determinadas situaciones del cumplimiento de esa obligación. ¿Quién me da un ejemplo de exoneración, por ejemplo? Para ciertos tributos, vamos a hablar para ciertos impuestos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de exoneración en donde se cumple el hecho imponible? Se realiza el hecho imponible, pero es la persona la que está exonerada, perdón, del pago de este tributo o de esta obligación. La pregunta es, profe, ¿por un producto o por una persona? Atiendan bien, exoneración se dispensa a una persona, a determinadas personas o determinadas situaciones del pago del impuesto. Se dispensa, se libera a determinadas personas. Hace poco se liberó un impuesto para los insumos que son para diabéticos. O sea, vos te vas a comprar una insulina y te sale exento. Exento. Todo lo que tenga que ver con la diabetes. Puede ser. Pero la educación, hay diferencia entre exceptuación y exoneración. ¿Sí? Exoneración. Profesora, ¿podría ser el tema de la ANDE por el tema de la pandemia? La exoneración de la energía eléctrica. Puede ser. Eso ya son tasas, o sea, básicamente después vamos a ver, la energía eléctrica en sí no es un impuesto, ¿verdad? Es un precio público, básicamente, ¿verdad? Pero les doy un ejemplo rápido. Por ejemplo, los veteranos de la Guerra del Chaco, ¿verdad? Son personas que obtienen ingresos, rentas, ¿verdad? Pero la ley dispensa efectivamente a estas personas del pago del tributo. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Pero ellos cuando realizan compras en el supermercado, ¿acaso no están pagando un impuesto al valor agregado? Al valor agregado sí, por eso le digo, depende de qué tributo sea. Por ejemplo, del impuesto a la renta personal, ellos están exonerados. No van a pagar el impuesto. Si bien reciben, obtienen rentas, ¿verdad? Porque cobran unas contribuciones especiales, etcétera. Obtienen rentas, ¿verdad? Pero están dispensos de pagar ese impuesto a la renta. Y podría darse en el caso de que un excombatiente tenga una empresa o algo así, porque normalmente el impuesto a la renta pues es un impuesto a la ganancia. Estamos hablando de un mínimo el cual la gente paga cuando obviamente está percibiendo muchos ingresos. Claro, Y pero digamos que fulano cobra su sueldito, vamos a decirle, sí, de veterano, no va a poder pagar ni aunque gane más, ¿verdad? Ok, bueno, pero por esa actividad, o sea, por obtener ese ingreso, digamos, por ser veterano, o sea, digamos que es una pensión, ¿verdad? Porque es una pensión a los veteranos de la Guerra del Chaco, por ese ingreso no va a estar pagando el impuesto a la renta personal. Por ese ingreso. Pero si tiene una actividad comercial aparte, bueno, ahí sí ya no se exceptúa por la calidad de veterano. Pero en este caso, por el ingreso, por la pensión que percibe en la calidad de veterano, sí va a estar exento del impuesto a la renta personal. Profe, sí. Puede ser también un ejemplo, profe, del caso de las iglesias, para el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Sí, puede ser, puede ser. Por eso dice, ciertas personas o ciertas actividades, dice. ¿Sí? Es decir, la exoneración tiene que estar establecida en la ley específicamente para ciertas personas o para ciertas actividades. Y esa exoneración es una manifestación del poder tributario. ¿Qué tiene? ¿Quién lo tiene? Dijimos, el poder legislativo. No puede estar determinado por una reglamentación inferior a la ley. Profe, y respecto a eso, ¿puedo hacer una consulta? Sí. En el caso de la exoneración de los impuestos inmobiliarios, hay ordenanzas municipales que regulan esa exoneración. Que regulan, claro. Sí, por ejemplo, acá en San Lorenzo, por ejemplo, está una parte, o sea, hay una ordenanza, no recuerdo el número, que exonera a las iglesias y a otras entidades del pago de impuestos inmobiliarios. Y está en una ordenanza, no en una ley. En una ordenanza, claro. Pero la ordenanza regula básicamente la ley 3966, ¿verdad?, de las municipalidades. Y es en esa ley donde se establece en forma genérica cuáles van a ser, o sea, cuáles pueden ser las exoneraciones que se van a aplicar. Lo que hace esa ordenanza va a ser regular nada más. Siempre cuando lees una ordenanza, debajo te dice reglamentación. Entonces, abajito dice reglamenta el artículo tanto de la ley, y en este caso que estamos hablando de la ley municipal, la 3966 del año 2010. ¿Sí? Es una reglamentación nada más. La ordenanza siempre tiene que basarse en la ley. ¿Ah? Sí, no puede establecer, por ejemplo, la ordenanza no puede establecer ningún, ya dijimos, ¿verdad? No puede establecer ningún tributo, ningún tipo de tasa, no se puede exceder tampoco en lo que la ley establece. Si la ley te dice que se va a aplicar una tasa de, una tasa de limpieza, no sé, tasa de desinfección, ¿verdad? Entonces, la ordenanza no puede decir, va a ser tasa de desinfección más una tasa de recolección, vamos a suponer, ¿verdad? Si la ley te dice que solamente debe ser una tasa de desinfección, entonces la ordenanza debe establecer o el monto o qué tipo de desinfección va a ser. No puede irse a otra materia imponible, vamos a decir. No puede ampliar lo que la ley establece. Tiene que limitar
limitarse a lo que la ley dice. Y la última manifestación del poder tributario es la exceptuación. Y en esta expresión manifestación del poder tributario estamos también en presencia de una dispensa legal. Pero a diferencia, recuerden, hay diferencia entre exceptuación y exoneración. La exceptuación, a diferencia de la exoneración, en la situación especial prevista por la norma tributaria, no hay posibilidad alguna de que ocurra o se manifieste el hecho imponible, ¿sí? Por cuanto del enunciado del presupuesto de hecho, o sea, por cuanto no se da el presupuesto de hecho establecido en la ley. A ver. Luego tenemos, bueno, después ya tenemos la manifestación de la competencia tributaria, y eso vamos a dejar ya para la clase siguiente, porque no vamos a tener tiempo. Mariela. Sí, doctor. Para precisar lo que estaban, para precisar un poquitito lo que estaban consultando, lo que estaba preguntando y lo que dijiste, pueden tomar de referencia el artículo que describe, en este caso, los hechos generadores de impuesto al valor agregado. En una de las partes, cuando se habla de los hechos generadores, dice que estarán grabadas las prestaciones de servicio, ¿verdad? Y dice, excluidas las de carácter personal. Sí. Entonces ahí se produce una exclusión, o sea, le deja fuera de la tributación, no es considerado un hecho relevante por el legislador, no forma parte del hecho imponible, ¿verdad? En la exoneración, el hecho generador se produce, pero se dispensa, se perdona, se disculpa por alguna razón que la ley consideró, el legislador consideró pertinente. Por ejemplo, el caso de los excombatientes. Ellos, por el rol o el carácter que ejercieron en oportunidad de la defensa de la patria, bueno, se considera que están exonerados. Van a generar renta, van a tener resultados positivos, pero la ley le dice, no, a ellos no le vamos a cobrar por este motivo. Sin embargo, en la exclusión no se considera parte del hecho generador, se graban las prestaciones de servicio, en el caso del impuesto al valor agregado, pero que no sean excluidas, fuera, exceptuadas las de carácter personal. Eso para entender, después van a llegar al punto de justamente una bolilla que habla solamente del concepto de la exceptuación y la exoneración y la diferencia. Pero para un adelanto ya creo que ya podemos tratar así como estaba diciendo Mariela. Así es. Tuyo la clase. Gracias, doctor. Muchas gracias. Espero hayan comprendido esa parte, ¿verdad? La gran diferencia que existe entre, o sea, pequeña gran diferencia que existe entre lo que es la manifestación del poder tributario cuando hablamos de exoneración y cuando hablamos de exceptuación. Como dice el doctor, ya más adelante vamos a ir profundizando esa diferencia. ¿Alguna consulta que tengan, por favor?